Hola a todos, bienvenidos a Cracks de la Industria, la serie donde nos encontramos los personajes que han forjado el éxito de los grandes artistas. Carmen Mirabal, escritora y periodista puertorriqueña, inició a los 14 años escribiendo sobre artistas y entró rápidamente a los medios musicales para dar un paso gigante, convertirse en la relacionista pública de la Fania All Stars. Asimismo ha escrito 14 libros. Es pionera en cuanto a ser reconocida como una de las primeras mujeres en trabajar en la industria de la música en Latinoamérica. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Alfred, por invitarme. Aprovechamos el lanzamiento del libro de Carmen, que se llama La Mirabal, Nunca serás nadie, para que nos cuente un poco de ese tiempo en la Fania All Stars como relacionista pública, y también acá están sus memorias. ¿Cómo hiciste, Carmen, para iniciar tan temprano y sobre todo porque a los 14 años uno no está como tan conectado en la industria? Bueno, yo te diría que vamos a empezar por el principio. Yo era una nena así media traviesa y tenía muchos problemas con las monjas. Y tenía una monja que me la tenía jurada. Y yo me fui a robar unas uvitas para quedar bien con unas amiguitas mías. Y me soltó donde amarran las uvas. Y me caí de un segundo piso y me partí esta pierna desde la cadera. Ese año, mi papá, como era supervisor postal, él me buscaba las asignaciones, pero me traía todas las revistas que se botaban de la gente que se muda. Y entonces, pues a mí se me ocurrió que mi papá me comprara una maquinilla, que es un huracán, como se llamaba en esa época, una maquinilla, una máquina de escribir. Y me hicieron un apartado postal y yo le escribía a los diferentes medios de comunicación. Tenía como 11 años más o menos, pero como no te preguntan la edad cuando es gratis, Claro. Yo enviaba a todo el mundo y todo el mundo me publicaba. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya salgo de mi yeso, y ya originalmente ya me dan de alta, hago un periódico para la escuela, para la diócesis. Y entonces conozco a un señor que se llamaba Charles Tarrap. Él tenía una distribuidora muy grande y él distribuía todos los discos de todos los artistas de ese momento, Camilo Sesto, Rafael, Sandro, Saúl, Leonardo Fabio, etc. Entonces yo tenía un fan club de Sandro y uno de Rafael y él me contrata para que yo le haga fan club genéricos para todos sus artistas. Y luego para que le haga los comunicados de prensa y le haga las relaciones públicas. Y por ese momentito usted me está pagando a mí $100, que usted se quede por todo este trabajo. Y me dijo, ¿cuánto quiere? Yo, $500 en aquella época. Y me pagaba entonces 150 por manejarle los clubs, 100 por esto. Al final me daba $1.500. Él empieza a distribuir a Fania. Entonces Fania ve todo eso que él tenía con sus artistas y dice, yo quiero eso mismo. ¿Quién es la persona? Entonces él me recomienda y el señor Masucci me mandó a buscar a Puerto Rico. Yo era menor de edad, así que tuve que viajar con mi mamá. Y cuando yo llegué, pues Masucci estaba esperando una señora. Y le llegó una nena en jeans y con unos tacos así bien altos, con el pelo largo. Entonces me puse unas pestañas así tipo travesti para verme mayor, tú sabes. Y entonces él me dice, ok, después de todo ese make-up, me dice en inglés, después de todo ese make-up, edad. Y yo digo, 15. Y me dice, oh my God, él era abogado. Y me dice, eso huele a fiscal con todo este montón de sinvergüenzas que yo tengo aquí. Pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo y me quedé trabajando con ellos desde Puerto Rico y luego me fui a Nueva York. Y pues fue una experiencia, ¿qué te puedo decir? Impresionante, sobre todo porque ya a los 16 años ya pues estaba viajando con ellos gran parte de Europa, parte de Latinoamérica, cuando se formó el All Stars. Mi primera asignación fue darle promoción a la película que se llamaba Our Latin Thing. Lo hicimos primero en Nueva York y luego en Puerto Rico. ¿Y cómo fue viajar con ellos? O sea, ¿cómo eran esas historias detrás de viajar con ellos? Pues fíjate que la gente a veces oye historias y se inventa historias, pero yo estaba allí. Ellos se llevaban todos, en su gran mayoría se llevaban muy bien. Y había mucho ambiente de pana, de camaradería, como decimos nosotros, de panitas. Y en los aviones era horrible porque no había quien durmiera, todo el mundo iba, el que no cantaba tocaba, Roberto Rivera era terrible, siempre sacaba los bongos y empezaba a tocar, entonces Barreto sacaba la conga. Y bueno, y era divertido. Cuando se añadió Celia, que eso no fue desde un principio, fue más tarde, pues entonces ya había un poquito más de silencio porque Celia era mayor, su esposo también, entonces por respeto a ella, ellos eran muy respetuosos, pues entonces fastidiaban menos. Pero Héctor Lavoe, por ejemplo, que era el más chistoso, se pasaba haciéndole cosquillas a todo el mundo en el avión y todo eso. O sea, la pasábamos bien, la verdad que sí. Yo tengo muchas anécdotas bien simpáticas con ellos. Me acuerdo que en una ocasión
estaban aborrecidos porque el público era bien malo. No todos los conciertos siempre la gente tiene la misma actitud. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? Estábamos en Madison Square Garden. Entonces, Ok. estaba así como que todo medio aburrido. Y sale Roberto Reina y le dice a Rey Barreto, ¿qué tú crees si ponemos un poco de salsa aquí? Y dice, ¿qué hacemos? Y dice, sácate la camisa. Y digo, sí, pues si yo me saco la camisa, tú te sacas la tuya. Y entonces empezaron a tocar. El juego. En el juego le dice, a que tú no tienes los pantalones de quitarte los pantalones. Y dice, ¡ah! Se quitó los pantalones y se quedó en calzoncillo. Eso sale en todas partes. Ah, la foto. Sí, Esa es la una foto sale en todas épica, partes. sí. Y entonces él tocó Ponte Duro y estaba en calzoncillo, en pleno Madison Square Garden. Te puedes imaginar lo que era eso, 20 y pico mil personas chiflando y molestando y todo lo demás. O sea, ellos siempre se las buscaban la forma de llamar la atención, y te digo que era un ambiente interesante. Lo que pasa es que yo era la única mujer y luego vino Celia. Pues era a veces un poquito difícil porque se les olvida a veces que tú eres nena y dicen palabrotas delante tuyo, y entonces cuando te empiezan a ver así como su pana, pues dicen cosas a veces de las novias y de no sé qué, y pues pero yo siempre me hice respetar, y tengo que decirte que yo nunca tuve problema con ninguno, esa es la verdad. ¿Y cómo era esa dinámica tuya de trabajar en relaciones públicas? Porque ahora es diferente, ¿no? Ahora tú envías un mail o lo que sea, pero Antes no ¿cómo era era esa así. dinámica que tú hacías para trabajar con ellos? Antes todo era por teléfono, tú llamabas por teléfono, tú hacías las entrevistas, tú llevabas a los artistas a ciertos periódicos, revistas, radios, etcétera. Y el problema más grande que yo tenía con ellos, con todos, era la disciplina del horario. Como casi todos estaban grabando o tocando, pues entonces tú le decías a las 10 de la mañana y llegaban a las 1 de la tarde. Entonces lo primero que aprendí fue nunca hacer citas por la mañana, porque no iba a ir nadie. Y entonces muchos de ellos tenían mucha disciplina en términos de horario. Por ejemplo, Luis Cruz, Larry Hall, Barreto. O sea, los que son criados en Estados Unidos son un poquito más educados con respecto a los horarios tiempos. y a los tiempos. Y cuando estaban en los conciertos, ¿nunca tuviste que frenar a alguien para decir, oye, espérate, no hagas esto? O de alguna manera tú estabas siendo la imagen de... Bueno, yo te voy a decir, hay mucha gente que me pregunta que si ellos usaban estupefacientes, si bebían, si hacían esto. Yo tengo que decirte que el respeto que me tenían, yo sé que lo hacían, pero nunca lo hacían delante de mí. O sea, yo sé que bebían y otras cosas, pero delante mío nunca, ninguno se zafó ni ninguno me invitó. O sea, había ¿cómo te puedo decir? Un estate quieto con eso. Desde que yo llegué, Johnny Pacheco me leyó la cartilla y me dijo, aquel es esto, aquel es el otro. Él me le dijo cómo era cada quien. Entonces yo supe cómo trabajar con ellos sin que se mezclara la gimnasia con la magnesia. Claro. Y en ese exceso de talento, o sea, porque cuando hay un exceso de talento también hay unos excesos. Que es alcohol, lo que tú estás diciendo, drogas, y ¿tú llegaste a pensar que era difícil trabajar con ellos si estabas en medio de todo eso? No, porque yo establecí desde el principio, no fumo, no bebo y no más nada. Eso lo tuve siempre bien claro y ellos lo tuvieron bien claro. Y recuerdo que muchos de ellos inclusive hasta me protegían de eso. O sea, por ejemplo, yo a veces iba a entrar, estábamos detrás del escenario y habían los camarotes, y a veces yo iba a entrar, mira que tengo tal periodista, y me dice, las nenas no pueden entrar ahí. Ya tú sabes que algo estaba pasando que Tenías no te dejaban señales, pasar. Sí, o sea, yo tengo que decirte que yo tengo el mejor de los recuerdos de cada uno de ellos, de los que se fueron y de los que todavía están. Y para el mundo de los que se fueron, que está Héctor Lavoe, que tal vez es de los que se cree que era el exceso más grande, pues por todo lo que se conoce afuera de la historia. ¿Cómo fue esa relación tuya con él? Pues yo vivo con mucho coraje con la película. Yo vivo con mucho coraje con la película porque todas las historias dicen por ahí, tienen dos versiones. Con el cantante. Con el cantante. Entonces la versión que escogieron los productores de esa película pues fue solamente la de la esposa. Pero habíamos muchos vivos en ese momento que nos pudieron preguntar cómo era él. El día que yo la fui a ver al estreno, pues estaba conmigo muchos de los cantantes que todavía estaban vivos y muchos estaban molestos por lo que se presentó allí. O sea, Héctor era un individuo que todos sabíamos lo que hacía, pero él nunca te invitó, él nunca te dijo, oye papi, ven acá, date con esto. Nunca. Héctor era muy reservado en cómo hacía las cosas. Aparte, inclusive Héctor le tenía miedo hasta las agujas. O sea, yo nunca entendí por qué pusieron ese montón de agujas extrañas ahí en la película cuando él usaba las agujitas pequeñas de la diabetes. Okay. Y nunca lo hizo delante de nosotros. Todos lo sabíamos, eso lo sabe todo el mundo, pero nunca fue un individuo decirte, oye, papi, ven para acá, vamos a hacer esto. Nunca. Y tampoco me gustó ver que era una película triste, gris. O sea, él siempre estaba triste,
metido en droga, problemas con la esposa, problemas con los amigos. Eso es falso. O sea, cuando él se fue de dejar de trabajar con Willy, yo estaba entrando a la compañía. Y Willy me contó su versión y él me contó la suya. Fue simple y llanamente por tener crecimiento, no fue porque tuvieran diferencias entre ellos. Al contrario, Héctor se fue de cantar con Willy y Willy lo seguía produciendo, que eso la gente no lo entendía. Por ejemplo, nunca me gustó ver en la película el que no se presentó el cantante de los cantantes, que es lo que él era. Nosotros llegamos a África y la gente preguntaba por Héctor Lavoe, aunque preguntaban por los demás, pero siempre era Héctor. Cuando estuvimos en Europa, Héctor, siempre yo escuchaba a Héctor. Entonces no entiendo por qué no se presentó su parte artística, sino más bien su problema con las drogas. Claro. Héctor tenía un súper humor, o sea, siempre estaba de buen humor. Él te pasaba por el lado, te pellizcaba la nalga y te decía, papi, ten cuidado, que a uno le empieza gustando el pellizco y luego le gusta otra cosa. O sea, él tenía un sentido del humor bien simpático. Una vez en el Yankee Stadium estaba Jorge Malo Santana y él tenía una gallinita de esas como las que usa el comediante de aquí. ¿Cómo que se llama? El comediante de televisión de ustedes, que siempre tiene un pollito caminando con él. Don Gediondo, creo que se llama, ¿no? Gediondo. Entonces él tenía un pollito de eso y él te pasaba por el lado y te decía, picada de pollo para el Malo Santana. O sea, era un tipo agradable, divertido, simpático. Y yo en la película lo que vi fue un tipo amargo, tirado en la droga, que no quería cantar. Óyeme, la vida de Héctor era cantar. Él llegaba tarde, eso sí es verdad. Siempre llegaba tarde. Pero él se lo vacilaba, tan se lo vacilaba que le escribieron una canción. No es que yo llegué tarde, que mis músicos lleguen temprano. O sea, pero él tenía un sentido del humor espectacular. Yo recuerdo que un día yo hice una revista que se llamaba Salsa Magazine y él se me apareció con un Kentucky Fried Chicken así de esos bien grandes. Y Balde. entonces, el balde. Ajá. Y yo le dije eso y me dice, mira mami, yo necesito una entrevista porque ya yo me rehabilité, tú sabes, y yo necesito que tú digas que ya yo no uso esa vaina para que la gente me dé trabajo. Y yo le dije, para eso no tenía que traer el pollo. No, que yo no quería comer el pollo, pero si tú quieres comer, dale. O sea, él nunca, ¿qué te puedo decir? Yo nunca encontré de él una mala crianza. La gente que usualmente es usuaria es malcriadita. Él no era así. Recuerdo que en una ocasión había un baile de él, estaba Rey Barreto, estaba Luis Perico Ortiz, y vino este boricua y se pasó de atrevido con la mujer de un colombiano, ¿no? Y se formó una balacera, pero de esa a tiro limpio y lo único que se veía eran tiros y vaina. De hecho, cerraron el lugar después de ese día. Y yo lo único que sentí fue que alguien me agarró y la voz dijo, ¡agarren a la nena! Y yo me vi que me metieron debajo de una mesa y nunca supe ni quién fue. Pasaron los años y hace un tiempo yo estoy en una estación de radio, que yo tenía un programa de radio, y la persona que venía detrás mío dice, no, y aquí tenemos a Luis Perico Ortiz que nos está contando cómo le salvó la vida a la Mirabal. Y digo, tú fuiste el que me sacaste, yo te agarré por el pelo y te metí debajo, porque Héctor me gritó. O sea, lo que te quiero decir era que había un ambiente chévere Claro. allí. Había un ambiente de amigos, de pana. Bueno, después cuando se empezaron a separar, más bien porque Fania empezó a tener problemas, pues cada cual empezó a coger su rumbo. O sea, Bobby Valentín En hizo sus su carreras propio sello. individuales también. Claro, Bobby Valentín hizo su sello, que era Bronchial Records. Cheo Feliciano hizo el suyo, que fue Coche Records. Iman Miranda se fue con otra gente. Entonces cada cual empezó a irse por su lado, pero ellos entre ellos, fuera ya de un mundo Fania, se mantenían conectados. O sea que eso muy poca gente lo Qué sabe. bueno. O sea que inmediatamente que se rompió la compañía, ellos no se separaron, todo lo contrario. Yo hice un festival en el 1977, en mayo, que yo llevé de aquí a Oscar Golden y llevé de toda Latinoamérica, y entonces estaba Cheo, que recibió un premio, estaba Ismael, y ellos se llevaban súper bien. Y recuerdo que La Lupe, en paz descanse, La Lupe tenía que cantar y ya eran las 2 de la mañana. Cuando tú haces esas entregas de premios, tú nunca sabes a qué hora terminan. Y entonces se había quedado sin corista, y Cheo, que era el rey de la humildad, cumplió ayer años de muerto, le dice a Maelo, vamos a cantarle ahí a La Lupe, no la podemos dar sin coro. Y se fueron detrás de la cortina, y entonces él y otra gente le hicieron coro. Cuando terminó el show, La Lupe era bien loca, que se sacaba los zapatos, las pulseras, todas esas cosas. Ellos estaban escondidos y abrió la cortina y dice, le quiero dar las gracias a estos gentlemen que me estuvieron haciendo los coros. Y tú ves a Cheo y al otro que hacen así. O sea, lo que te quiero decir es lo bien que se llevaba todo el mundo. O sea, hay mucha gente que se ha hecho famosa, inclusive por contar historias de ellos o por contar historias que supuestamente pasaban allí.
que son gente que yo no conozco, son gente que yo nunca las vi ni cerca. De momento todo el mundo se convirtió en experto, Claro. en doctor en salsa. Y te cuento esta anécdota porque no me voy a cansar de contarla. Fui a una entrevista X, a una estación X, y este hombre se supone que era el súper duro de la salsa. Y yo había escrito un libro de La Lupe. Y el hombre parece que nos leyó el comunicado de mi relacionista. Y entonces viene y dice, entonces usted le escribió un libro a estas señores. Y dice, bueno, aquí no se tocó mucho. Y yo, no se tocó mucho porque aquí se tocaba más Celia, porque fue el cambio de cuando ella sale de la Tico Alegre y la compra Fania. Entonces me dice, ¿así que usted le escribió un libro? Sí, le escribió un libro y me imagino que ella debe estar contenta. Y yo digo, bueno, yo asumo que sí. Y me dice, pues si quiere la llamamos. Y yo, eso va a estar bien difícil. Y me dice, ¿por qué? Porque ella es una antipática. Y yo, no, porque se murió en el año 92. Entonces, Estaba fuera de base. esas son las cosas que yo te digo que a veces me chocan, de que hay gente que te va a entrevistar y se supone que sabe un montón de salsa y hace una tontería como esta. Y con esas historias que cuentas cruzadas, ¿te han propuesto hacer series o películas? Pues se me acercó una gente aquí mismo en Colombia, pero el cuento es que ellos querían tener libertad en el guión. Y yo no doy libertad porque no vaya a ser que mañana me pongan metiéndome un pase cuando yo nunca estuve ni cerca. O que mañana me pongan a darle un beso a una mujer cuando a mí no me gustan. ¿Ves? Entonces yo cuido mucho mi reputación y cuido mucho lo que yo hago. Y ya ha habido fama aquí de que le cambian las vidas a uno. Cuando hicieron la vida de Celia Cruz, pues cuando yo la vi por televisión aguanté 2 capítulos y dije, pues esa no es la Celia que yo conocí. Claro. Y inventaron una Lola ahí que se supone que era disque La Lupe. La Lupe. Y La Lupe era mi íntima amiga y nada que ver con lo que dice el personaje. Entonces, esa gente se me acercó y me ofrecieron hasta un dinero y todo. Y yo le dije, no, yo no puedo dejar que eso sea libre. O sea, yo tengo que trabajar con el guionista mano a mano porque yo no voy a dejar que se diga de mí algo que no es. Claro, bueno, aquí está la historia, que seguramente hay más anécdotas Bueno, ahí hay acá. como un 5% de los 50 años, pero... Tienes que sacar varios tomos. Sí. Tampoco no quiero que sea la enciclopedia británica, porque ya la gente no lee mucho, pero sí quería, que es lo que quiero reforzar aquí. Nunca serás nadie viene porque siempre hubo mucha gente que me metió el pie. Entonces, siempre escuché esas historias, por eso es Nunca serás nadie. Yo quiero que el muchacho joven sepa que para llegar a ser a Daddy Yankee o para llegar a ser Maluma o el que te interese ser, no es tan fácil como que te pongan dinero y tú salir a cantar. O que tú desafines y te arreglen la voz en el estudio. Hay muchas cosas que están detrás. Hay muchas cosas que están en la parte de atrás del escenario que muchas veces la gente de afuera no las conoce. Claro. Precisamente por eso es esta invitación y este espacio para tener a los personajes que están detrás del éxito de los grandes artistas. Y quiero cerrar ya con una frase de lo que significa para ti haber sido parte de esa historia de la Fania. Al final todos nos conectamos cuando estamos tan cerca de un artista, cuando el trabajo es mano a mano, cuando conoces tantas historias. En una frase quiero que nos digas qué significa la Fania para ti. Pues yo te diría que aprendizaje. Aprendizaje. Porque si yo no hubiera estado en la Fania, nunca Polanca me hubiera pedido que yo le hiciera un disco cantando en español por fonética, ni la señora Linda Carter, la Mujer Maravilla, ni nada de eso. La gente que ve a Fania la ve solamente por el lado de la salsa, pero la industria vio la Fania como la Motown latina. Y la Motown fue la compañía más grande negra que tuvo Estados Unidos, donde estaban todos, Diana Ross, la Supremes, todo el mundo. Y entonces, pues la Fania significó eso. La Fania fue más grande de lo que la gente piensa, y sobre todo en Europa. O sea, cuando tú, por ejemplo, la primera vez que me dijeron que íbamos a Alemania, yo dije, ¿y hacer qué? Pero había mucha gente que nos fue a ver. Cuando fuimos a Finlandia, la única que yo conocía es la que uno se bebe, que es un vodka. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se da cuenta toda la visión que tuvo Masucci de llevar a los Fania All Stars a viajar, uno entiende que eso fue aprendizaje. Gracias, Carmen, por aceptar nuestra invitación a Cracks de la Industria. Síganos en nuestras redes de Mi Gente 3.0. Soy Alfred Lor y estén pendientes de nuestros próximos invitados. Muchas gracias y me pueden encontrar en sinpapelysintinta.com, que ahí está el libro.